Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un club que en 2016 se ganó la distinción de mejor equipo del mundo. Un club sudamericano, un club colombiano, el Atlético Nacional. Así que quédate porque vamos a ver toda su trayectoria, todas sus anécdotas, toda su historia. Vamos a ello. Bien, el fútbol llega a Sudamérica, llega a Colombia a través de unos inmigrantes ingleses que en sus maletas, además de ropa, llevaban un balón de fútbol y llevaban el reglamento oficial. Y es ahí, en Barranquilla, cuando se empiezan a crear los primeros clubes de fútbol y se empieza a jugar los primeros partidos de fútbol. Y es a partir de 1908 cuando se empiezan a crear los primeros clubes deportivos y a partir de 1910 se crea la Federación Colombiana, que años más tarde sería aprobada por la FIFA como la federación referente para la organización de torneos, que hasta la época eran todos amateur. Antes del nacimiento del Club Atlético Nacional, hay que destacar que los primeros clubes eran creados en Barranquilla y en la ciudad de Bogotá. Y es después en la ciudad de Medellín cuando empiezan a crearse también y a expandirse por toda Colombia la creación de equipos. Un par de ellos se llamaban Unión Fútbol Club y el Idulana. Ambos clubes creados en la década de los 30 y de los 40. Eran amateurs y participaban en competiciones regionales. Y estos dos equipos, el Unión y el Indulana, necesitaban ser más competitivos, por lo que decidieron unir sus fuerzas y es ahí cuando se fundó el Club Unión Indulana FBC. Pero esta unión no fue duradera, esto en 1945 se tuvieron que volver a separar y ambos clubes quedaron a la deriva. Por tanto, en 1947, Alberto Lopera, un dirigente del fútbol colombiano y expresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, lideró en Medellín la fundación de un nuevo club que estimulara la práctica del fútbol en los jóvenes. Lograr establecer al nuevo conjunto como un club profesional. Y es así cuando el 7 de marzo del 47 se consolida el nacimiento de la nueva institución deportiva, bajo el nombre del Club Atlético Municipal de Medellín. Y es que este club de nuevo inicio no contaba con plantilla propia, por lo que decidieron unirse al Unión FB, que era el club que se había quedado separado del Club Indulana. Y este nuevo equipo sería registrado oficialmente el 30 de abril de 1947. Y cabe destacar que en el acta de constitución se indicó que el objetivo del club consistía en apoyar al deportista local y no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes. Y en 1948, un año después, es cuando se funda la primera división del fútbol colombiano. Esto era un gran paso muy importante para la creación del profesionalismo dentro del fútbol cafetero. Esta decisión de la federación no fue apoyada por todas las ligas regionales que se jugaban en el país sudamericano, y una de las que no apoyó la transición al profesionalismo fue la Liga Antioqueña, y en ella hacía vida el Atlético Municipal de Medellín. Pero en 1948, en julio, se decidieron unir la federación para decidir qué 10 equipos formarían parte de esa primera división. Y entonces, como la ciudad de Antioquía tenía 4 equipos, el Atlético Municipal de Medellín, Independiente de Medellín, Huracán y Victoria, el Consejo de la Dimayor decidió solo aceptar la inclusión de Atlético Municipal e Independiente de Medellín en el primer campeonato de liga. Así pues, con solo un año de fundado, el Atlético haría su debut en la máxima categoría del fútbol colombiano. Bueno, pero estarás pensando, ¿y cuándo cambia de nombre el Atlético de Medellín al que supuestamente vas a estar presentando, el Atlético Nacional? Mira, en julio de 1950, una de las principales empresas textiles de Medellín se vincula al equipo al comprar la mayoría de sus acciones. Y tras comprobar que el Atlético Municipal de Medellín tenía una nómina compuesta totalmente por jugadores colombianos, hizo el cambio del nombre del equipo por el de Atlético Nacional. Es que esto va muy ligado al lema que tenían, estimulación del deportista nacional. Y es que el Atlético Medellín, el Atlético Nacional, tenía jugadores de todo el territorio colombiano, por lo que ligaba mucho con la idiosincrasia del club, ligaba mucho con las ideas iniciales de su fundación. Tras unas primeras temporadas con un rendimiento regular, el club se coronó campeón por primera vez en su historia en 1954, bajo la dirección técnica del argentino Fernando Paternoster, quien como jugador fue subcampeón del mundo en 1930 con la selección argentina. Entre los jugadores que formaron parte de ese primer logro deportivo estuvieron Humberto Álvarez, Hernán Escobar, Ignacio Calle, Julio Gaviria, el uruguayo Julio Ulises Terra y los argentinos Miotti, Zazzini y Nicolás Gianastasio, además de Carlos Gambina. Este último fue el goleador del campeonato con 21 goles. Y te habrá dado que es un caso curioso porque hemos hablado que tenía todos jugadores nacionales, todos jugadores colombianos, pero en 1953 con el entrenador argentino abrieron la necesidad de contratar futbolistas extranjeros y por eso había jugadores argentinos dentro de la plantilla. Y es curioso porque el punto en el que llegan a su más álgido, que es con el campeonato de liga, es cuando empiezan a decaer, tocan techo y empiezan a caer y tienen unos años de inestabilidad institucional hasta el punto de
desaparecer, de estar a punto de desaparecer, pero logran salvar la situación. Tras una temporada de bajo rendimiento y al ser una plantilla muy costosa, el equipo se vio forzado a dejar en libertad a la mayoría de los jugadores, y entonces, para mantenerse en competición, los pocos jugadores que quedaron durante un par de años administraron al equipo hasta que unos nuevos directivos tomaron las riendas del club. Fueron unos años en los que Independiente de Medellín crea una colaboración con Atlético Nacional para prestarle jugadores para que pudiesen completar la plantilla y no desaparecer. Hasta inicios de la década de los 70, el Atlético Nacional no empezó a resurgir nuevamente como un equipo competitivo y luchador del título de la Liga Colombiana. Y es que en los años previos el equipo había intentado tener solo jugadores colombianos. Sin embargo, los directivos se dieron cuenta que para luchar por el campeonato debían tener en la plantilla a la mayor cantidad de buenos futbolistas, fueran o no colombianos. Y aquí encontramos una situación en la que habitualmente clubes que tienen una idea, cambiarla y tratar de escalar esa idea, tratar de ser mejores, se encuentran con su propia normativa que se lo impide. Aquí los directivos que llegaron con el cambio nuevo se dieron cuenta que era imposible llegar a ser campeones de liga nuevamente si no optaban por traer jugadores nuevos, por traer jugadores extranjeros o por tener a los mejores futbolistas de Colombia y los mejores futbolistas que pudiesen traer de otros equipos o de otros países. Y el primer cambio que hacen es que en 1976 llega Osvaldo Zubeldia, un argentino que había tenido diferentes éxitos con Estudiantes de La Plata. A su llegada empezó a trabajar con jugadas de laboratorio, ensayo de tiro de esquina al primer palo con cabezazo hacia atrás, y revolucionó al equipo y a la postre al fútbol colombiano. Y todo esto ocurre porque Osvaldo Zubeldia llega con ideas nuevas, llega con ilusiones renovadas, y encima llega un equipo que le dan el mando para poder cambiarlo. Está contento, sabe que puede cambiar no solo el fútbol de su equipo, sino el fútbol colombiano, tal como se veía hasta ese momento. Con Zubeldia el Atlético Nacional gana 2 títulos de liga, en el 76 y en el 81, y además durante el periodo que dirige al club le da la oportunidad a todos los jugadores que mostraban condiciones. Además, algunos ya habían debutado y les dio continuidad, otros futbolistas no respondieron y desaparecieron, pero no por falta de oportunidades. Es decir, si extraemos algo de aquí es que Osvaldo Zubeldia fue muy justo. El que trabajaba, el que entrenaba y el que aprovechaba las oportunidades se le seguían dando, y el que no se le apartaba del equipo y tenía que buscar una salida. Algunos de los jugadores que surgieron de la mano de Zubeldia fueron Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, Norberto Pelufo, Gabriel Jaime Gómez. Pero en enero de 1982 todo se trastoca, todo parece que da un receso, y es que muere Osvaldo Zubeldia de un infarto. Las manifestaciones de duelo en Medellín no se hicieron esperar. Fue el adiós a un hombre que entró en el corazón de los fans. Bien, vamos a hacer ahora un alto en el camino, vamos a evaluar y vamos a analizar el escudo de Atlético Nacional. El escudo está conformado por un campo rectangular alargado verticalmente de color blanco y enmarcado por un borde verde. En el centro lleva un cuadrado dividido diagonalmente en 2 áreas, una verde y uno blanco, con las letras A y N, las iniciales del nombre del club. El escudo termina en un triángulo invertido. En la parte de arriba el escudo tiene una torre que a lo largo de los años se ha modificado. Sin embargo, actualmente esa torre es de la siguiente forma, con base ancha y compuesta por 7 bloques divididos en 3 filas. Bien, si veis, la línea que marca en los colores de Atlético Nacional es el verde y blanco, y vamos a analizar ahora su bandera. La bandera oficial del cuadro Atlético Nacional tiene 2 franjas horizontales como las de Antioquia, de igual tamaño en ambas franjas, pero arriba el verde y abajo el blanco. Ambos colores tienen una serie de connotaciones especiales. El verde es la representación de la esperanza, es el color de la naturaleza, pero sobre todo el color de las montañas antioqueñas, la región de donde orgullosamente proviene el Atlético Nacional. Y el blanco es el de la paz, la claridad, la honestidad y representa también la libertad. Si os dais cuenta, son valores muy importantes que desde su inicio, desde su creación, se tienen como fijos y que se intenta potenciar durante su trayectoria. Vamos ahora a analizar la indumentaria, porque también es muy interesante conocer cómo está formada. El verde y el blanco han sido los colores insignia del uniforme de Atlético Nacional en toda su historia. Estos colores fueron elegidos recordando los colores del departamento donde nació el club, el departamento de Antioquia. Y luego es que hay que tener una cosa clara, y es que antes de empezar a ser un club profesional, manejaba otros colores, que eran el blanco y el rojo. Después utilizó el rojo y el verde, en mitades que dividían el uniforme, siendo el pantalón y las medias todavía rojas. Y finalmente, llegado el profesionalismo, adoptó los colores que hoy en día conocemos: camiseta con rayas blancas y verdes, pantalón blanco y medias blancas. Vamos a continuar con la historia después de la muerte de Zubeldia. ¿Qué ocurre con Atlético Nacional? Tras la muerte de Osvaldo Zubeldia, en 1983, el club funda la Escuela Nacional, es decir, la base, porque quiere volver a sacar jugadores importantes de la cantera, jugadores que sean
creados y que sean formados dentro del propio club. Y esta escuela está dirigida por otro colombiano, Francisco Maturana. De esta manera, en 1987, los directivos del club entienden que ya se puede volver otra vez a tener jugadores solo de origen nacional, solo de origen colombiano. ¿Quién podría llevar mejor esos equipos de jugadores con solo nacionalidad colombiana? Pues el director de la cantera, el que logró llevarles arriba, Francisco Maturana, y de esta manera le ofrecen ser el entrenador del primer equipo. El entrenador colombiano no solo conocía a los jóvenes talentos del club, sino que también había sido jugador del Atlético Nacional y por ende conocía la filosofía de la institución. Uno de los futbolistas que conformaban el plantel de Atlético Nacional durante finales de los 80 y gran parte de los 90 fueron René Higuita, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Óscar Córdoba, Leonel Álvarez, Alexis García, Albeiro Usuriaga, Luis Alfonso Fajardo, Jaime Arango. Y estos jugadores no solo llevaron a Atlético Nacional a ser un club importante, sino que además fueron partícipes de los mundiales del 90, 94 y 98 con la selección colombiana. Y es que con esta generación de futbolistas de Atlético Nacional alcanzaron lo que no se había conseguido hasta ahora por ningún club colombiano, llegando a alcanzar el subcampeonato de la Liga Nacional y llegando a ganar la Copa Libertadores. Y es que en esa Copa Libertadores, guiados por Maturana y con una camada de jugadores criollos, demostraron en la edición de 1989 ser un equipo verdaderamente competitivo y ganador. Se clasificaron a los octavos de final de la Copa, siendo líderes del grupo, y en la fase de eliminación dejaron en el camino al Racing Club, Millonarios y a Danubio, para finalmente derrotar en la final, en la tanda de penaltis, al Olimpia. Y es de esta manera como consiguen consagrarse como primer equipo colombiano campeón de la Copa Libertadores. Los años siguientes, el club demostró que era un club competitivo y consiguieron mantener los éxitos que venían trayendo. En ese sentido, en 1990 gana la Copa Interamericana, que era una competición que enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de Copa de Campeones de la CONCACAF. En la primera década del siglo XXI se pone fin a la generación y a la idea de solo mantener jugadores de Colombia, solo mantener jugadores colombianos. Y se empieza a percibir que los jugadores que se extraen de la propia cantera del club no son suficientes como para poder ganar y poder ser competitivos. Y se empiezan a realizar las primeras contrataciones de jugadores extranjeros. Los dos primeros jugadores extranjeros en llegar, el argentino Hugo Morales y el venezolano Jorge Rojas, dieron un gran rendimiento al equipo. En 2012, tras unos años en los que no se lograba ser competitivo, se contrata al colombiano Juan Carlos Osorio, que devuelve al club a los éxitos. El estratega colombiano consigue volver a hacer del club colombiano un club competitivo y ganador. Y en 2015 llega al banquillo del Nacional otro colombiano, Reinaldo Rueda. Con él, el club mantiene el buen rendimiento que venía trayendo en las competiciones locales durante la era Osorio. Y además de eso, logró llevar nuevamente a ganar la Copa Libertadores en el año 2016. Toda estadística, el Atlético Nacional es el mejor equipo colombiano del siglo XXI en el periodo entre 2001 y 2010. Y además, en el 2014 se ubica como el quinto mejor club del mundo y como el mejor club no europeo. Y además, en el año 2016, tras ganar la Copa de Libertadores, se le considera el mejor equipo del mundo, siendo la primera vez que un club no europeo ocupa esa posición a nivel mundial. Y ya para acabar, vamos a analizar cómo es su estadio, el Atanasio Girardot. El Atlético Nacional juega de local en el estadio Atanasio Girardot, el cual es propiedad de la Alcaldía de Medellín y es compartido con el Deportivo Independiente Medellín. Este escenario está ubicado en el occidente de la ciudad y cuenta con una capacidad de 45.000 espectadores. Fue inaugurado el 19 de marzo del 53. Antes de su construcción, el equipo verdeloga jugaba sus partidos en el campo de fútbol del Hipódromo de los Libertadores, donde en la actualidad se ubica el barrio San Joaquín. Después de 1948, con la creación del fútbol profesional colombiano, el Atlético Nacional jugaría sus partidos en el Hipódromo Estadio San Fernando de Itagüí, hasta que en 1953 se mudó al estadio actual. Y hasta aquí este vídeo del Atlético Nacional. Si te ha gustado, suscríbete y además puedes ver este vídeo de Maturana, uno de los entrenadores más importantes de la historia del Atlético Nacional, que seguramente te complete para tener toda la información de este gran club colombiano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.